¿Qué tal amigos y hermanos? Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Estamos en el mes de marzo, el primer domingo de marzo, y la serie de este mes vamos a trasladarnos a los evangelios, en este particular el evangelio de Marcos. Así que le invito a abrir sus Biblias en el evangelio según San Marcos. En el puro capítulo 1 vamos a estar revisando los versos del 21 al 31. Así que, ¿qué tal si oramos? Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu palabra, de ir a ella. Te suplicamos que nos reveles tu palabra. Hazlo de una manera tan especial que podamos obtener la vida que sale de tu corazón a nuestra vida y seamos alimentados, vivificados, renovados en nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos denominado a la entrega de hoy la urgencia de predicar y creer en el Evangelio. Así es que en el texto que leímos de referencia, que dijimos hace un rato, le invito a abrirlo y vamos a leer a partir del verso 21. Dice de la siguiente manera: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Hay un solo evangelio. Jesús lo predicó y lo transmitió a sus discípulos y lo encomendó a la iglesia. Pablo nos advierte que jamás recibamos cualquier otro evangelio porque puede tratarse de un mensaje manifiestamente erróneo o un argumento en favor de un mensaje desteñido. El libro de Judas, en el tercer verso, nos insta a contender por el evangelio original, la fe que ha sido una vez dada a los santos, y sostener firmes todo el evangelio del reino y esperar que el Señor confirme esa palabra a través de señales, como él prometió allá justo en el libro de Marcos, el capítulo 16. Arrepentirse y creer en el evangelio era el mensaje de Jesús, era un mensaje simple. Y luego de tomar este paso, luego de dar este paso, seguirlo a él como Señor y Maestro. Y todos aquellos que hemos creído somos parte de un nuevo movimiento que sería formalmente construido. Ahora, vaya ahí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 3, vaya conmigo, en el verso 14, dice de la siguiente manera: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Era sencillo. Estos 12, los conocidos o conocidos como los 12 discípulos, fue el primer grupo de hombres de 12 a quien llamó para estar con él. Note por favor la secuencia de la demanda: para estar con él y enviarlos a predicar. Ese llamado no ha cambiado en nada. Para estar con él, Jesús sigue siendo la prioridad, y enviarlos a hacer algo, enviarlos a predicar el evangelio. Así es que
Siguiendo esa misma secuencia de pensamientos y de eventos, nosotros necesitamos tener claridad que hemos sido llamados por Jesús para estar con Él y hacer una tarea. Teniendo un poquito claro el escenario histórico de esto, es importante entender que Capernaum era una ciudad a la orilla del mar de Galilea y se convirtió en el centro de operaciones del ministerio de Jesús y sus discípulos. ¿Qué significa esto en la práctica o qué significó esto en la práctica? Significó que Capernaum estuvo en primera fila de escuchar las enseñanzas de Jesús, de ver los milagros de Jesús. La gente en esta ciudad y sus alrededores fueron, por decirlo de alguna manera, testigos directos del ministerio de Jesús y sus discípulos. Esa es la razón por la cual Jesús habla palabras fuertes en Mateo capítulo 11 acerca de esta ciudad. Vaya conmigo rapidito a ese texto. Mateo capítulo 11, el verso 23, dice de la siguiente manera. Y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es una sentencia muy fuerte para esta ciudad que pudo ver en acción el ministerio del reino. Ahora, justo antes del evento que leímos en el capítulo 1 de Marcos y la entrada de Jesús a la sinagoga y la liberación de este hombre endemoniado, el Marcos narra la historia del llamado que hizo a sus primeros discípulos, que fueron Simón y Andrés, su hermano, y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que dejando su actividad económica junto a su padre, dice, dejándolo todo, siguieron al maestro, ejemplificando de una manera clara el significado del discipulado. ¿Qué es discipulado? Bueno, discipulado no es una estrategia religiosa, no es una moda, no es una actividad de un grupo eclesiástico, no es una nueva enseñanza. Discipulado es dejarlo todo para seguir a Jesús, para seguirlo a Él como maestro. Sus enseñanzas fueron tan revolucionarias, y me refiero a las enseñanzas de Jesús, fueron tan revolucionarias porque su contenido no era humano. Recuerdan lo que leímos hace un rato, la gente se extrañaba, y no fue el único comentario que se hizo en esa dirección. La gente se extrañaba de su doctrina, la manera como enseñaba, la manera como se conectaba con la gente, recibía a los niños, a las viudas, levantaba a los muertos, consolaba a los que lloraban. Aún las mujeres de mal vivir se acercaban a él y eran recibidas por él, no eran rechazadas por él. Así es que esto era una revolución para el entorno religioso y cultural de entonces. Creo que, y lo digo convencido de esto, afirmándolo, que el Evangelio es el mismo, no ha pedido su poder, porque es poder de Dios. Y la misma revolución está causando el día de hoy, siempre y cuando ustedes y yo podamos de manera honesta entregar nuestras vidas al Maestro. Esa es la razón por la cual Jesús habló acerca de sus discípulos que serían luz y sal en medio de un entorno totalmente oscuro e insípido. Ahora, hoy día el poder de Dios nos ha cortado, su mano nos ha cortado para salvar, para sanar, para confrontar. Mire, una de las primeras cosas que nos encontramos con este mensaje del cielo es que nos impacta con nuestra realidad. Vemos la realidad y la demanda del reino contra nuestra realidad. De hecho, la palabra se refiere a sí misma como un espejo, en donde vamos y nos miramos.
La palabra se refiere a sí misma como una plomada y conocemos que es una plomada. Bueno, algunos de nosotros sabemos que es una plomada, es un instrumento utilizado en la construcción para poder levantar las edificaciones de manera recta, de tal forma que las paredes no se caigan posteriormente si se levantan estructuradas mal, de lado, no están alineadas. Estas posteriormente se caen porque no resisten el peso de la estructura que se construye alrededor de ella como soporte. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Si nosotros construimos nuestras vidas sobre algo que no tiene plomada, que no está recto, que no está correcto, y en ese sentido el reino de los cielos pone el escenario y el reino de los cielos da la dirección. Esta es la manera como debemos caminar, esta es la manera como debemos pensar, esta es la forma como debemos actuar. De tal manera de que cada vez que vamos a la palabra, nuestra realidad es confrontada con la realidad de la Escritura. En otras palabras, la realidad de Dios. Esa es la razón por la cual ustedes y yo, cada vez que vamos a la palabra, necesitamos responder a ella, responder de manera correcta. Así que usted se puede imaginar la revolución que este nuevo mensaje trajo. Usted se puede imaginar, podemos imaginarnos, podemos idearnos siquiera la revolución que el mensaje del cielo trajo, porque es importante tener claro, no es un mensaje humano, es el mensaje del cielo para el hombre en la tierra. Así es que, ante esto, y respaldado con las señales, milagros, prodigios, vaya, la gente realmente empezó a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Esta es una nueva doctrina? Noten que la expresión dice, esto es nuevo, una nueva doctrina. Y es que el Evangelio es novedoso. Y no solamente novedoso en el momento que aceptamos a Jesús, sino que nuestras vidas deben ser renovadas diariamente por ese mensaje. Así lo afirma Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 12. Así es que, volviendo a la historia de Jesús, usted recuerda, y podemos recordar lo que Jesús, luego de ser tentado por Satanás, inicia un ministerio tan poderoso que cambia la historia de la humanidad. A pesar de haber nacido ungido o haber sido ungido desde antes de su nacimiento, era necesario que fuese bautizado por Juan el Bautista para que fuera evidente a todos los que estaban presentes y a nosotros a través de las Escrituras que el Espíritu Santo vino sobre él y le dio el poder, le dio la unción para hacer lo que hizo durante su ministerio terrenal. En esta ocasión estaba en una sinagoga y había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. Y llama la atención cómo se desarrolla el evento. Jesús simplemente llegó, Jesús estaba ahí, como ocurrió posiblemente en la sinagoga de Nazaret, igual se le dio a leer un rollo, un texto en el rollo. Dicen los historiadores que era común invitar a una persona que era considerada maestro de la palabra a leer el rollo. Tenía el privilegio de leer el rollo, así es que el ministerio de Jesús empezó a crecer, la gente hablaba de él, lo fue a visitar, era un honor, así es que de manera deferente le dieron el rollo para que lo leyera y bueno, lo demás se convirtió en una historia porque no pudo resistir Satanás la presencia de la luz, la presencia de Dios mismo en el lugar. Y dice el texto bíblico que dio voces, o en otras palabras, gritaba. ¿Qué gritaba el demonio? ¿Qué gritaba el demonio? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Qué interesante que el demonio puede reconocer, uno, quién es Jesús, y reconociendo quién es Jesús, sabía que tenía el poder sobre él. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no
prevalecieron contra ella. Recuerda ese texto de Juan en el puro capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron contra ella. En otras palabras, no tienen el poder para sofocarla, para esconderla, para anularla. Todo lo contrario. ¿Cuánto más hoy que celebramos a Jesús resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos, y ha colocado a disposición su Espíritu Santo para sostenernos? Necesitamos rescatar y valorar el poder del Evangelio, el cual tenemos a nuestro alcance a través de la palabra y de su Espíritu Santo. El demonio podía reconocer en Jesús al Santo de Dios. Lo podía reconocer. Sabía quién era. Y así como este hombre endemoniado, el Evangelio llegó para cambiar la historia de él y la suya y la mía. ¿Hay poder en el Evangelio? Ese es el desafío que usted y yo tenemos todos los días y tenemos que enfrentarnos a eso. Ante cada circunstancia, ante cada evento, ante cada situación. O es verdad el poder del Evangelio o Jesús es un gran mentiroso. Y todos los días lo tenemos a prueba. Todos los días tenemos que pasar ese examen. Cada situación tenemos que pasar el mensaje y recibir y abrigarnos con la verdad de ese evangelio para que ese evangelio se haga poder en nosotros. Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y por alguna razón, tal vez por nuestra cultura evangélica, pensamos que este texto se circunscribe al día que fuimos salvos o recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Quiero decirles que es más que eso, muchísimo más que eso. El Evangelio es poder de Dios todos los días sobre nuestra vida. El Evangelio es el poder de Dios todos los días sobre nuestras vidas. ¿Qué tenía que hacer el demonio? Salir. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. No hay argumento. No hubo mayor argumento. Tuvo que simplemente obedecer la orden del Señor. Y en este momento reflexiono al respecto porque son muchísimas las veces, más de las que me gustaría reconocer, de que Jesús da una orden y yo argumento, yo cuestiono, yo dudo, yo pregunto. Los demonios no tenían esa opción. Tenía que callar y salir de él. Y note cada intervención de Jesús descrita en los evangelios. Cada intervención de Jesús descrita en los evangelios. No hubo una enfermedad, no hubo un espíritu inmundo que pudiera resistir la orden de Jesús. ¿Será posible que nosotros podamos hacer lo mismo? Simplemente sujetarnos y obedecer la orden del Maestro. En el caso de este endemoniado, lo demás fue historia. La historia de vida cambió. El evangelista no entra en detalles en cuanto a si había una manifestación externa que evidenciaba la condición espiritual de este hombre, la cual era muy, muy, muy grave. Estaba endemoniado. Hay otros, como el de Gadara, o los de Gadara, dependiendo de dónde lo leamos,
era evidente, vivían en los cementerios, pero este hombre iba a la iglesia, iba a la sinagoga y estaba endemoniado. Amados, no hay absolutamente nada que se esconda ante la luz de Jesús. Yo puedo tener una Biblia, puedo cantar los himnos, los coros, etcétera, etcétera. Puedo volver, puedo tener una imagen de piedad. Pero ante la luz de la presencia del Maestro, absolutamente nada se puede esconder. Es un pasaje realmente reflexivo porque no estoy diciendo ni insinuando nada de que usted o yo estemos endemoniados. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que necesitamos mirar con mucho cuidado cuál es su y mi actitud ante el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si esta premisa no se está cumpliendo en tu vida y en la mía, necesito evaluarlo, porque el Evangelio es el mensaje del cielo para el hombre en la tierra que está caído por el pecado. Vayamos rapidito a Lucas, capítulo 4, verso 16 al 21. Dice de la siguiente manera: este Jesús en Nazaret, como decíamos hace un rato, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Solo leyó la palabra y llamó la atención de los presentes. Solo leyó la palabra. No hizo más nada, solo la leyó. Y llamó la atención de los presentes. Espérate, este hombre tiene algo. ¿Qué? Ahora, ¿sabe cuál es la excusa nuestra muchas veces cuando llegamos a un punto de confrontación con la palabra? Es que él era Jesús y él tenía el Espíritu de Dios. ¿Y usted y yo qué somos? Dice el texto bíblico que hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos y ha derramado sobre nosotros de su Espíritu Santo. El mismo Espíritu que reposó en Jesús reposa sobre nosotros. Hebreos capítulo 13, un texto que a muchos nos gusta. Y que hemos estado mencionando, revisando los viernes, ahora que estamos haciendo los estudios de los artículos de fe, los cuales les invito a participar de él. Hebreos capítulo 13, versos 8 y 9. Léalo conmigo, por favor. Léalo en voz alta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y su mensaje es el mismo, entonces el poder que actúa a través de Jesús y en Jesús es el mismo poder que actúa en nosotros y a través nuestro para llevar el mensaje a otros.
y para vivirlo nosotros, porque de eso se trata este negocio. No solamente predicarlo, es vivirlo. Tenemos el desafío de vivirlo en el siglo XXI con las realidades y el escenario actual. Tenemos el desafío de vivir ese evangelio que es poder de Dios para salvación. Luego entonces, si el mensaje que estoy escuchando no cambia mi vida, no es el evangelio de Dios. Si el mensaje que estoy escuchando no produce cambios, escúcheme por favor lo que Dios nos está diciendo. Si el mensaje del cielo no produce cambios en nosotros, estamos escuchando otro evangelio. ¿Sabe que tenemos la capacidad de distorsionar el mensaje? Tenemos la capacidad de desvirtuar el mensaje y lo podemos justificar perfectamente. Esa es la razón por la cual ustedes y yo necesitamos responder al evangelio cada vez que somos confrontados con él. Y como todo lo que Jesús hizo, no lo hizo en vano, ni por hacerlo, luego de salir de la sinagoga en Capernaum, se fue a la casa de Simón, juntamente con los discípulos que recién había llamado, y encuentra a una persona enferma, a la suegra de Pedro, en casa de Pedro. El texto es tan poderosamente sencillo que es increíble. La toma de la mano, la levanta inmediatamente, la fiebre la deja. De eso es que estamos hablando. De ese mensaje. No sé qué está pensando usted o no sé si podrá experimentar lo que yo estoy experimentando ahorita, y es un anhelo, una ebullición dentro de mi espíritu. Señor, ese es el evangelio que quiero seguir viviendo, que quiero vivir hoy. El evangelio que transforma las realidades y hace huir las tinieblas, no importa cuáles sean. El evangelio que transforma las vidas y las historias de la gente, no la rutina aburrida, asfixiante de lo de siempre. El evangelio que salva, sana, libera. Y ustedes y yo, tú y yo, somos llamados a ser los voceros de ese mensaje. Porque al fin de cuentas, no es mi poder, no es tu poder, es el poder de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios esta mañana? Quiero orar por ti, amigo y amiga, que nos estás escuchando en una de nuestras plataformas, que nunca antes le has entregado tu vida a Jesús. Nunca antes lo has hecho. Y estás buscando dónde anclar tu vida porque sientes que has perdido totalmente el control y la esperanza. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino al mundo precisamente a anunciar ese mensaje de salvación. Si es tu deseo entregarle tu vida a Él, te invito a que ores conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración. Dios, tengo la necesidad de llamarte Padre, porque necesito que seas mi Padre. Perdóname y límpiame con la sangre de Jesús. Y recíbeme como a tu hijo o hija el día de hoy. Y lléname con tu Espíritu Santo. Que a partir de este día
pueda obedecerte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, comunícate con nosotros. Vas a encontrar ahorita el número telefónico donde puedes contactar con nosotros. Estamos dispuestos a servirte. Quiero orar por ti, hermano, hermana. No sé qué estás atravesando en este momento. Lo que sí sé es que hay un evangelio de poder y hay poder en el nombre de Jesús. Enfermo, desilusionado, cansado, abatido, invoca el nombre de Jesús ahí donde estás. Jesús, Jesús, Jesús. Invocamos tu nombre poderoso porque hay poder en tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, oh Dios, invocamos tu nombre. Invocamos tu poderoso nombre. Porque hay poder en tu nombre. En tu nombre, Señor. Ponemos toda enfermedad y cada circunstancia que está abatiendo la vida de mis hermanos y hermanas. Por alguna razón lo estás permitiendo en tu soberana sabiduría y conocimiento. Todo lo que no es tuyo, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Hoy es domingo de Santa Cena, nos preparamos para tomar los elementos. Primera de Corintios, capítulo 11, dice de la siguiente manera, verso 23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por este pan que representa tu cuerpo quebrado, martirizado, golpeado, lacerado y herido por mí. Por tus llagas, Señor, hemos sido sanados. Gracias, Señor. Amén. Comamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos de la copa, Padre bueno, gracias por esta copa que representa tu sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario para perdón. Gracias por perdonarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos de la copa. Te alabamos, Señor, entonces, y te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por darnos vida y vida en abundancia. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. A ti sea todo honor, toda gloria y la alabanza, porque tú y solo tú eres digno, solo tú y solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Gracias por vivificarnos. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.